del 8 al 10, perdón. Dice, ¿qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muy bien, nosotros estamos aprendiendo en la mañana acerca del Espíritu Santo, de todo lo que se puede saber acerca del Espíritu Santo. Muy bien. Y el Señor Jesús nos enseña el compromiso con el Espíritu Santo a través de las parábolas. Las parábolas nos enseñan el trabajo del Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos una característica que dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas en una parábola y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y uno dice, naturalmente, ¿qué tiene que ver una moneda perdida con que los ángeles se gocen? Naturalmente, ¿qué tiene que ver una moneda de oro perdida con que los ángeles de Dios se gocen o con la salvación? Si nosotros lo leemos así a simple vista, podemos darle cualquier interpretación que se venga a la mente, cualquier interpretación que nosotros razonemos conforme a este tiempo, conforme a esta etapa. Nosotros vamos a poder decir, nosotros podemos trabajar y tener cualquier moneda, a lo mejor hasta más cara, a lo mejor no por un dracma, tener 10 dracmas, a lo mejor, no sé, tener más cosas. Pero ¿por qué en este momento el Señor Jesús marca esta etapa? Para eso nosotros tendríamos que estudiar en la teología algo que se llama hermenéutica. La hermenéutica es el por qué y para quién va dirigida esta historia. ¿Qué es lo que tiene como base esta historia? ¿Para quién está dirigida y por quién está dirigida? Y para eso nosotros tenemos que saber de la hisopía. Hisopía es una rama de la teología que te enseña la historia, el tiempo y la forma en la que fue escrita el mensaje. En la hisopía nosotros nos damos cuenta que esta historia está escrita en el primer siglo, del año 1 al año 100 después de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo muere, en los primeros 100 años está escrito este mensaje. De hecho está escrito como por el año 60. Y en ese tiempo hablan acerca de la historia de las bodas. ¿Cómo eran las bodas? Ahora las bodas son que llega el novio, te piden compromiso, te da un anillo y al momento de darte el anillo tú estás comprometido con el novio. Pero si tú llegas a pelearte en ese tiempo de noviazgo antes de que llegue la boda, pues no pasa nada, solo le devuelves el anillo y no hay ningún problema. En este tiempo no era así. En este tiempo el dracma representaba ya un matrimonio. La mujer que había perdido el dracma era la dote que el esposo había dado por el matrimonio. Para poder compensar a los padres la pérdida de su hija, la pérdida de la fuerza, la pérdida del trabajo, la pérdida de lo que ella pudiera aportar a la casa, el esposo le daba una moneda. Este dracma valía oro, era una moneda de oro que valía la vida de la mujer. La vida de la mujer, del tiempo que el papá la tuvo, que los papás la tuvieron en casa y la estuvieron manteniendo, era lo que costaba. Y las otras 9 monedas representaban todo lo que ella iba a aportar a la casa. Esto se hacía en un compromiso, porque los matrimonios no eran comunes como ahora. En ese tiempo los matrimonios constaban de 3 etapas en el primer siglo, los matrimonios judíos. La primera etapa que ellos tenían era una etapa que se llamaba Kiddushin. Esa etapa Kiddushin
se le consideraba la etapa del compromiso. Cuando una persona se iba a casar con otra, ellos lo primero que hacían era comprometerse frente a los padres. Pero este compromiso ya era validado como un matrimonio. De hecho, si ellos pensaban romper el compromiso, ellos tenían que divorciarse legalmente. Tenían que tener todo el procedimiento del divorcio, aunque no hayan convivido juntos. En este tiempo del compromiso, la primera etapa del compromiso era del matrimonio era ellos se comprometían, llegaba el esposo y daba la dote al padre. Y los padres firmaban un compromiso, pero la esposa todavía no podía irse con el esposo. Todavía no estaba ese lazo de matrimonio. ¿Qué era lo que hacía el esposo? Se iba a la casa de su padre a construirle un hogar a la esposa. Ese tiempo podía pasar hasta un año. Un año en que el esposo se iba a darle un hogar en donde la iba a meter a la esposa. Ya sea dentro de la casa del padre, ya sea en un terreno que le había comprado, ya sea en otro lugar o simplemente ampliando en donde iba a vivir. Cuando se lograba ese tiempo y el esposo tenía un lugar digno para la esposa, entonces venía la segunda etapa del compromiso. Esta segunda etapa del compromiso viene la palabra nupcias, que en hebreo es nisun. Ese nisun era cuando el esposo había terminado la casa o el lugar en donde iba a meter a la esposa, entonces el padre, el papá del esposo se daba cuenta, él ya tiene la capacidad de poder mantener a su esposa, ya tiene la capacidad de tenerlo en un lugar seguro. Entonces él le decía al hijo, ya puedes ir por él. En ese momento el hijo iba por ella, juntaba a sus amigos, juntaban antorchas, porque dice que regularmente era por la noche, nadie sabía cuándo iba a llegar, y entraba con antorchas y con sus amigos cantando, vengo por la novia, vengo por la novia, vengo por la novia. Y entrando ellos, junto con sus amigos, entraban cantando. Regularmente dicen que eran como las 3, 4 de la mañana, pero la novia tenía que estar lista, tenía que estar preparada para esperar al esposo. No sabía cuándo, durante ese tiempo iba a llegar. Todas las noches ella tenía que estar preparada para poder esperar a su novio, a su esposo. Entonces nosotros vemos que en ese nisun, llegaba el esposo, y al momento de que él llegaba, la novia salía, pero salía con su cortejo, con sus vírgenes, ahora las damas de honor que nosotros conocemos. Pero, por supuesto, era de noche, durante toda la noche, ellas tenían que tener sus lámparas encendidas. Pero no hablamos de una noche, a veces era un año, 8 meses, y todo ese tiempo tenían que tener sus lámparas encendidas. ¿En dónde viene la relación con el Espíritu Santo? En la luz. Nosotros vemos esta historia y vemos que esta novia ha perdido la dote. La dote. Y si no tiene la dote que entregar, esto es causal. Se va a divorciar. Ok. Para eso nosotros nuevamente vamos a la teología a estudiar este versículo. La palabra en versículo, para perder, vamos a ponerla en griego. Ajá. La palabra para perder en griego significa jamenos, en el griego actual, jamenos, y deriva del verbo perder. Si usted ahorita lee este versículo en griego, usted va a leer la palabra jamenos. En griego. Y en griego, esta palabra, jamenos, significa perder. Simplemente significa perder. Si usted la lee. Pero si usted la lee en griego antiguo, en griego bíblico, en el griego
de la que se escribió la Biblia, usted va a saber que significa apolumi. La palabra no es la misma, la palabra se llama apolumi. Ay, perdón. La palabra en griego antiguo, en griego bíblico, es apolumi. Apolumi. Ellos tienen un significado femenino y un significado masculino. Y tienen unos adjetivos que son calificativos, que tienen que ver mucho con la, ¿cómo se llama? Con la enseñanza de la palabra. ¿Qué es lo que significa? Y en griego antiguo significa destruir por completo, perecer o perderse para siempre. Realmente el dracma se le había perdido para siempre, se había destruido, se había acabado, no había manera de poder encontrarse. Quiere decir que esta mujer iba a tener un divorcio en lugar de una boda. Todo se había perdido, todo se había acabado. La palabra de Dios la relaciona con nuestro encuentro y nuestra salvación con el Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros dentro de la casa de Dios tenemos este apolumi. El Señor ha venido y hecho un compromiso con nosotros. Nos ha dado las arras de la salvación, lo marca así la palabra de Dios, las arras del Espíritu Santo, que son las arras de la salvación, y nos las ha dado. Y nos ha dicho, espérame, voy a venir por ti. Y nosotros nos hemos perdido en el cristianismo. Nos hemos perdido en la salvación. Nos hemos perdido en lo que creíamos que era bueno y que era de Dios. ¿Por qué yo digo esta palabra? Ok, nosotros vemos que la palabra masculina para perdido en griego antiguo es apolumi. Pero la palabra femenina para perdido es apodos. Y esta palabra femenina significa estar sin salida, perplejo o perdido mentalmente. Hablaba de una perdición no física, mental, de una oscuridad en la forma de razonar, de una oscuridad en la forma de sentir, de una oscuridad dentro de Dios, mental y espiritual. Cuando nosotros vemos que este compromiso ha tenido un rompimiento al grado de que no va a poder estar con el Señor, de que no va a poder estar casado y que es una causal de divorcio, nosotros nos damos cuenta de la preocupación de la mujer, de la profundidad de la preocupación de esta mujer. ¿Qué fue lo primero que hizo esta mujer cuando perdió el dracma? Lo leímos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué dice la palabra? Encendió una lámpara, barrió toda la casa hasta encontrarla. Punto número 1. No corrió a buscarla porque sabía que no la veía. Su mente estaba turbada, estaba ciega. Fue llena del Espíritu Santo. Nosotros estamos viendo este encuentro con el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere este encuentro con el Espíritu Santo como cristiano? Usted, déjeme decirle que si usted no tiene este encuentro con el Espíritu Santo, esta estatura del Espíritu Santo en su corazón, usted simplemente no va a poder avanzar en el cristianismo. No hay forma de que usted avance en el cristianismo. No hay manera. Usted tiene que tener este siguiente encuentro con el Espíritu Santo. Todo lo emocional no tiene fundamento.
todo lo emocional, tarde o temprano se desmorona, se pierde, se cae, se destruye. Todo lo emocional no tiene el fundamento de la roca, pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que permanece para siempre, que es eterno, que siempre va a estar. Esto es la llenura del Espíritu Santo. Nosotros hablamos de la cobertura del Espíritu Santo. Dijimos que el Señor en su misericordia cuando nos salva nos cubre con su Espíritu Santo, nos protege. Dice que debajo de sus alas nosotros estamos seguros. Usted está seguro debajo del Señor. Usted está bajo su cobertura del Señor. Pero llega un momento que Él quiere que usted haga un compromiso con Él. Él no significa que lo va a dejar solo. No significa que Él no va a estar con usted. Él quiere que usted tome las arras del Espíritu y que usted haga un compromiso tan personal con Él que esta cobertura se vuelva, salga de la fantasía y comience a hacerse real en su vida. Quiero decir que el Espíritu Santo no es ese angelito que yo de repente veía que descendía y bajaba y tocaba a otros y a mí también y nos tocaba. Se comienza a volver real, porque entonces yo practico al Espíritu Santo, yo siento al Espíritu Santo, Él habla a mi oído, yo hablo con Él, yo sé cuál es el plan del Señor, porque el Espíritu Santo me guía. Porque yo tengo la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mi corazón, está en mi alma, está en mi mente. Y Él me dice cómo debo yo de participar en esta vida. Pero ¿cómo se obtiene esto? ¿Dónde está ese respaldo? Nosotros el día martes estamos viendo esta parte. Nosotros vemos que el sello de la esposa nos representa a nosotros, nuestro corazón. El sello de la esposa. Todo lo que se han perdido el día martes. Punto número 1. Esto es en general. ¿Por qué está así? Porque en este sello de la esposa tenemos la parte divina que toca la parte física. Cuando esta parte se une, forma el sello de la esposa, con su centro que es Cristo. No hay otro centro, no hay otro Dios, no hay otro rey. Tú no estás aquí, yo no estoy aquí, nadie está aquí. Cristo es el que está en el centro, de la esposa, de la esposa. No cualquiera puede tener ese sello, solamente aquellos que están comprometidos. No cualquiera puede ser parte de la esposa. Por eso no para todos es la invitación. Por eso muchos prefieren verlo de lejos y decir, es que es tan grande el llamado a la esposa que es imposible llegar. Es diferente a decir, yo estoy luchando porque soy parte de la esposa. Yo tengo las arras del Espíritu, tengo el compromiso, tengo el anillo, tengo el sello, tengo la arracada en mi oído. Estoy luchando por la vestidura espiritual. Estoy tejiendo mi vestido de novia y estoy esperando al Cordero. Porque al momento en el que suene la trompeta, yo voy a salir disparada, hablándole a todos y diciendo, despierten, aparejámonos, porque el Señor ya está aquí. Porque la esposa es la única que lo espera despierta. Es diferente a decir, yo quisiera. Será tan asombroso este mensaje de la esposa, pero imposible de alcanzar. No es imposible, todos tenemos el llamado. No es imposible. Si usted ha escuchado de eso, la invitación es para usted. No es imposible, porque si a sus oídos ha llegado este llamado, es la invitación para que usted sea parte de la esposa. Quien no lo ha decidido es usted. Quien no lo quiere es usted. Quien está a medias es usted, es su corazón, es su mente. Nadie más que usted. Una de las cosas que usted debe de saber es que cuando las mujeres no pudieron darle aceite extra a otras, no era porque eran egoístas. No, es porque esto no se puede dar. Porque cada quien tiene que forjar su propia oración. Porque cada quien tiene que forjar su propia fe. Porque cada quien tiene que forjar su propia espada. Porque cada quien tiene que forjar su propio camino. Yo no puedo decirles, yo les voy a regalar de mi camino. No. Usted tiene su propio camino. Usted tiene que abrirse paso en su propia vida.
tiene que tomar las arras, su propio compromiso personal. ¿Hasta dónde quiere ser usted cristiano? Hasta ahí es su compromiso. Si usted dice, yo nada más quiero ser cristiano ahí, hasta aquí es su compromiso. Y déjenme decirle que en las bodas del Cordero no solamente está la esposa, también están los invitados. La palabra de Dios nos habla de esas mujeres que las acompañan. Tienen lámparas, tienen el Espíritu Santo, tienen la luz de la palabra, pero no son la esposa porque no tienen el compromiso. Porque no decidieron comprometerse. Porque déjenme decirle que cuando usted se compromete con un esposo, usted se niega a todos los demás hombres. Usted nada más se compromete para uno. Y aunque lleguen y le sonrían y le digan, oye, me gustaría ayudarte, usted dice, yo tengo mi esposo. Yo solo tengo uno. ¿Por qué? Porque estoy comprometido. Llega el enemigo, yo te voy a ayudar, yo solo tengo un Dios. No te puedo pedir ayuda. Llega la brujería y me dice, yo te puedo decir qué te está pasando en la vida. Lo siento, yo estoy comprometido con Dios. Yo tengo a quien preguntarle. Llega y viene la sociología y me quiere enseñar acerca de la ciencia del conocimiento. Lo siento, mi conocimiento está basado en Dios, en su escritura, porque estoy comprometido, tengo un compromiso, tengo las armas del Espíritu, estoy comprometido con el Señor. Mi compromiso es eterno. Y cuando esto lo pierda, va a ser un causal de divorcio y me voy a perder. Griego me enseña, perdido mentalmente. Latín me enseña, perdido sin escapatoria. Aporos significa estar sin salida, perplejo o perdido mentalmente. Latín, masculino, perditus, femenino, perdita. Y significa extraviado o dejado ir. Algo que se tenía, pero que se perdió. Uno se pregunta y dice, en el versículo, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Y qué dice esta palabra? ¿Con qué la relaciona? El verso 10, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O se había perdido la salvación. La dracma representa su salvación. No había perdido cualquier cosa. Eso es lo que arriesgamos cuando perdemos la visión. Eso es lo que arriesgamos cuando la mente se confunde. Cuando tenemos la oscuridad de nuestra mente, cuando, ay, es que no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué decir. Estás perdido. No te diste cuenta, pero te perdiste. Y mientras más tiempo tardes perdido, más imposible vas a ser. Ya después no vas a poder regresar. Ya después no vas a poder salvarte. Y usted me dice, muy drástica la historia, veamos la oveja perdida. Vamos a ver otra historia de la que nos marca la misma palabra de Dios. Usted habla su Biblia. Salmo 23. En Mateo 25, del 1 al 13. ¿Verdad que es bien importante la homilética, la hermenéutica, la hisopía? ¿Verdad que sí? Porque se entienden de manera diferente los versos. Vamos a Mateo 25, del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13 nos enseña y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no te falte a ti y no nos falte a nosotras, id más bien a los que las venden y compradlo para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis Ni el día ni la hora. ¿Cómo se puede encontrar este dracma perdido? Con aceite, ya lo vimos. Con el Espíritu Santo. Lo único que puede quitar las tinieblas que nosotros tenemos en nuestra mente, las tinieblas que nosotros tenemos en nuestra vida, es el Espíritu Santo. No hay otra forma. No la cobertura. No el bautismo. Ellas tenían que estar llenas. Ellas tenían que tener la llenura del Espíritu Santo. Ellas tenían que tener la luz, tenían que tener aparte preparado por si esto se apagaba. Tenían que tener esta llenura que alumbrara las tinieblas, ponerle en las tinieblas para buscar que se había perdido. Ellas esperaban al Cordero, al esposo. En esta historia su esposo. Lo esperaban todas las noches. Pero el esposo tardaba y estaban bien cansados de esperarlas todas las noches. Y se durmieron. 12 puntos. Pero unas lámparas se apagaron. Cuando llega el esposo había otra característica. Recordemos esta parte. Vamos a la historia. Etapas importantes del matrimonio judío. Primera etapa, compromiso. En hebreo, kiddushim. Segunda etapa, nupcias. En hebreo, niusim, que deriva la palabra nupcias. ¿Qué pasa? Cuando era el niusim, que el esposo ya tenía el hogar preparado, ¿no les recuerda algo cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: voy al Padre a prepararos un lugar? Cuando dice: voy a hacer moradas para vosotros, ¿qué está diciendo? Que estamos comprometidos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Corintios? En Efesios, no nos habla de las arras del Espíritu. Las arras, ese dracma que el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo y nos lo ha dado y nos ha dicho: este Espíritu Santo es el compromiso mío contigo, de que nunca vas a estar solo, de que yo voy a venir por ti. Y mientras tengas ese compromiso, mientras tengas el dracma, tú y yo tenemos un pacto de nupcias. Cuando suene la trompeta, cuando griten: ¡ahí viene el esposo! ¿Quién va a ser la novia? ¿Quién tiene la dracma en su mano? El compromiso. El que dice: vino y hizo un pacto con mi familia. Vino y pagó mi vida. Yo soy el comprometido. Yo soy el que tiene el compromiso. ¿Qué es lo sorprendente de eso? Es la razón porque la siguiente etapa es el Espíritu Santo. Por eso es por lo que estamos hablando del Espíritu Santo. Porque la siguiente etapa de la salvación tiene que ver con este compromiso del que habla la palabra de Dios. Cuando el esposo gritaba:
con sus amigos, que venía con sus antorchas haciendo ruido en la noche diciendo, ya vengo por la novia, ya estoy listo para preparar. Dice que la novia corría y se ataviaba de sus vestidos que había tejido, que había bordado, los que se había preparado, esos vestidos que a ella le tocaban preparar. La palabra de Dios, según Pablo, dice que son las justificaciones de los santos. Y dice, ¿cómo vienen esas justificaciones? Hay una clave secreta. Justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. No estamos peleados, hay paz. Hay justificación. ¿Y qué es la palabra justificación? Díganme ustedes, ¿qué es justificación? La palabra justificación viene de igualdad, de encubrimiento, de cubrir. ¿Cómo es eso cubrir? Ok, te equivocaste, yo te voy a justificar. Yo voy a cubrir tu error. Por eso es por lo que la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. Dice que por amor Él nos justificó. Cuando nosotros rompemos esa ley, cuando yo rompo esa ley y comienzo a juzgar en lugar de justificar, cuando yo empiezo a herir, cuando yo empiezo a dividir, cuando yo empiezo a romper, cuando yo empiezo a enemistar, yo debo de preguntarme, ¿las cosas las sigo teniendo en mis manos? ¿O qué es lo que me llenó de oscuridad? ¿Está de veras la claridad de la palabra o estoy turbio en mi mente? ¿Tengo este compromiso o ya tengo una causal de divorcio? Cuando el esposo llegue y me diga, perdiste tus arras, perdiste tu compromiso, perdiste la visión. Y eso es tu responsabilidad. No le puedes echar la culpa a nadie. Tú lo decidiste. Fue tu corazón el que lo decidió. Tu copa está vacía. Tu luz está apagada. Estás confundido y estás perdido. No te encuentras ni a ti mismo, no tienes el gozo, no tienes la alegría, no tienes a Dios, aunque estés esperando a Dios. Es más, cuando dicen el Señor viene, estás temblando de miedo. No hay preparación, no tienes nada, estás seco. Es la razón por la que muchos cristianos tienen un terror de que sea el rapto. Prefieren morir antes, pensando que eso los va a salvar. Pero no es cierto, porque la palabra de Dios es clara. Sorprendiendo vemos nosotros que en el Niusim, que es la fiesta, llega el esposo, entra y la esposa sale con su cortejo, con sus mujeres, con sus compañeras, para entrar a la casa del esposo. El esposo se la lleva con todas las mujeres y van con sus luces encendidas, con todas sus damas, se las lleva a su casa. Porque en lo que ellos entran a su casa, a la fiesta del esposo, donde se va a celebrar la boda, todo ese cortejo llega con la luz, se meten a la casa y las puertas se cierran. Y solamente los que entraron pueden participar de la fiesta, o participaban de la fiesta. Si alguien llegaba fuera de tiempo, ya no se le abría. Porque adentro había una ceremonia especial, que era la ceremonia de las nupcias. Mientras los padres daban de comer, atendían a los invitados, el esposo y la esposa se metían a la cámara que el esposo había preparado y sellaban el pacto. Se unían y sellaban este pacto matrimonial. Esa es la razón por la que Cantares dice, llevóme a la cámara de Dios y su bandera sobre mí fue amor. Porque la promesa del Señor siempre ha sido para nosotros de nupcias. Porque la promesa del Señor nunca ha sido dejarnos como un esclavo, o dejarnos como un invitado, o dejarnos como alguien que limpia. Su promesa ha sido eterna. Pero para un compromiso se necesitan dos pactos, tanto del esposo como el de la esposa. Porque si no son los dos pactos y uno de los dos infringe el pacto, el compromiso se puede.
La situación es que Él nos rompe el compromiso, pero yo lo rompo. Yo como cristiano, como iglesia, rompo el compromiso con Dios. Rompo mi pacto. Sorprendentemente esta palabra perdido también viene en la de la oveja perdida. Y se sorprende porque dicen que las ovejas, cuando el Señor Jesús contaba esta historia, dice que las ovejas de verdad se perdían, que los pastores ya no las iban a buscar. En este tiempo del Señor Jesús, que los pastores ya no las iban a buscar. Las ovejas se perdían, porque se perdían en lugares imposibles. Dice que las ovejas no tienen noción de dónde están, no tienen sentido de orientación. Y que cuando se pierden, salen corriendo despavoridas para donde se les ocurre. Y que caen directamente en lugares en donde no pueden regresar. Y literalmente, según la historia, según la cronología bíblica, los pastores ya no las buscaban. Pero este pastor tenía una característica: era el rey de los pastores. A él nunca se le había perdido una oveja. Entonces él dejó segura las 99, porque dice que si los pastores iban por la oveja perdida, arriesgaban las 99. Pero este pastor no era cualquier pastor, era el rey de los pastores. Y dice que fue a buscar esa oveja que realmente se había perdido, que realmente no iba a regresar, que realmente no tenía salida. Es la misma traducción en hebreo, en latín, en griego antiguo. Es la misma traducción. El gran pastor escuchó su clamor desde donde la oveja estaba. Sintió el peso en su alma. Y la oveja pudo gritar. Guardó a las demás y fue por razón. Otra de las características que marcan, dicen que en Israel las ovejas caen casi siempre en hoyos o caen en lugares escarpados o caen en dicen que están entre montañas rocosas y caen en algún hoyo, en alguna trampa, caen en algún lugar en donde literalmente no pueden salir. Sé que el pastor bajó por ella y que la tomó en sus hombros. Una oveja de 50 kilos, 60 kilos, para sacarlo. Nosotros debemos entender este principio espiritual de nuestros actos, de nuestras acciones, de lo que nosotros somos y tenemos. El único que nos puede rescatar es Dios. Lo único que nos puede dar la luz para encontrar lo que perdemos es el Espíritu Santo. Tú buscas aprobación de los humanos, que te sonrían, que te vean, que te acepten, que te abracen, que te quieran, que te pongan en un lugar especial. Estás perdido, hermano. Estás perdido. Estás perdido. Tú buscas apoyo, afecto, gloria. Estás perdido. Estás perdido. Perdido. Pero si tú quieres a Dios, si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Porque Él nos está buscando. Nos está buscando. Y esta es la lección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere darnos estas armas de compromiso. Él no te quiere como un invitado. No te quiere como un acompañante de la esposa. Él quiere darte un lugar en su casa. Veamos nosotros por último Efesios 1, del 13 al 14. Efesios 1, Romanos, Corintios, Efesios, los Hechos, Romanos, Corintios. Efesios 1, del 13, verso 13 al 14, dice: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, desde
Ah. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Perdón. el evangelio de vuestra Estaba salvación, en el 2. y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. A un momento. Checamos ahí. ¿Qué habla primero? Evangelio, salvación. Y después, ¿qué dice? ¿Cuál es el sello? El Espíritu, El Espíritu Santo ¿Verdad de que la- sí lo necesitamos? de la ¿Verdad promesa. que lo dice la palabra? Ok, sigamos el 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es nuestro compromiso. Son las arras de su herencia. Voy a preguntarles algo. ¿Yo le puedo dar las arras? ¿Por qué se compromete conmigo? Es con Dios. Yo le puedo dar el espíritu No. porque no importa cómo lo trato. ¿A quién debemos de correr? A Jesús, a Dios. ¿Quién lo salvó? ¿Yo lo salvé? Yo fui a salvarlo. Tenemos a quien necesitamos. Él está a nuestro alcance. Estamos bien. Nos vemos. Como que sabemos, pero no sabemos. Como que entendemos, pero seguimos buscando. ¿Qué buscas en esta tierra? Aquí no hay nada para ti. ¿Qué buscas en este lugar? Aquí no tienes nada. Tu compromiso es celestial. Amén. Entonces, ¿quién es usted? ¿Por qué está aquí? No debería de estar aquí enfrente. Hay una canción que el sábado de los niños fue, dice, yo era un perro malo, rabioso y contestó. Dice, hasta que un buen día la voz de mi Señor cambió mi dirección y desde ahí yo soy el perro del buen pastor. Nada más me toca cuidar el entorno de las ovejas, pero yo no soy el pastor. El buen pastor. A veces se ve el anuncio, dice, ve por ella, vamos, pero yo no soy el pastor. A veces dice, muerde aquí, muerdo, pero yo no soy el pastor. A veces dice, haz esto, pero yo no soy el pastor. De Él es la gloria, de Él es la iglesia, esta es su casa de Él. Amén. Y parece que nosotros no lo entendemos. Es que el perro me mordió, mi perro muerde. Si usted se le acerca cuando él está comiendo con hojas, se estresa, ¿verdad? Es bien bueno, Sí, lame todo. Pero si usted se acerca cuando él está comiendo, aguas, porque empieza y se le ve encima. Y es bien noble, mi dulcito. Es bien lindo. Pero es malo. Es Malo, cierto, mordelón. ¿Qué creen? Pues está más raro. Esa es la característica de lo que ven aquí enfrente. Yo no soy el dueño. Ustedes son hijos del dueño. Son hijos. Amén, gloria a Dios. Eso es fabuloso. No perder la visión. No pierda las arras del Espíritu. Último, 2 de Corintios 1, del 21 al 22. Corintios. Primera de Corintios, ¿qué? 2 de Corintios 1 está antes de Efesios. Sí. Del 21 al 22 dice, De Corintios. el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también Nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En nuestros corazones. ¿quién nos las dio? Dios nos dio. Dice, el pastor los selló, ¿verdad? Los confirmó. No, dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió Es Dios. Dios.
Es Dios. ¿Usted tiene otro Dios? ¿Por qué le pide otros dioses? No tenemos otros dioses. No hay otros dioses. Nosotros no tenemos otro Dios a quien correr. Usted tiene un solo Dios y debe de ubicar su mente y decir, Él es mi Dios, a Él lo vengo a buscar, a Él le sirvo, a Él lo sigo, a Él lo siento. Él es mi Dios. Cualquier otra persona que usted tenga en alta estima es otro Dios que está comprometido con Dios. Debe ignorarlo, debe de quitarlo. Dice, es Dios, y dice, el cual también, hablando de Dios, nos ha sellado y nos ha dado el compromiso con las almas. Estás comprometido. El compromiso solamente se puede romper con divorcio, o perdiéndose, extraviándose, pereciendo. ¿Qué queremos hacer? El siguiente paso como cristianos es obtener las arras del Espíritu. El siguiente paso como cristianos es ser llenos del Espíritu Santo. Una es la investidura del Espíritu Santo. Otra es el bautismo del Espíritu Santo. Pero la siguiente es la llenura del Espíritu Santo, que es el sello de las arras. Completamente diferentes, similares, pero diferentes. Hay que llenarnos, hay que comprometernos, hay que prepararnos para ser parte de la esposa. También podría ser convidado a las fiestas, los invito a mi fiesta. Si quieren acompañarnos, pueden ir, nada más tienen que tener encendida su lámpara. Pero si ustedes quieren formar parte de la esposa, de la iglesia, que va a ser la esposa del Señor, que tiene un lugar, también están invitados. Solamente que tienen que estar sellados con las arras del Espíritu, las cuales